Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que pretendemos abrir nuestra mente, abrir las ventanas a múltiples posibilidades. Y ustedes, como muy bien saben, y ya se los he dicho en repetidas ocasiones, pues a mí me encanta todo el tema de la conspiración, saber si es cierto o no que hay gente que puede manejar los destinos de nosotros como sociedad, del mundo. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante porque estos mitos, esto se convierte en un mito, pero en el fondo también parten de una realidad que existe desde hace muchísimos años, que está registrada, que hace parte de la historia, y vamos a hablar precisamente de esos grupos sectarios, de algunas entidades secretas que se han organizado precisamente para tratar de dirigir los hilos del poder, el destino de la humanidad, el destino no solo de las personas, sino también el tema económico, reorganizar cómo funcionamos como sociedad y en el mundo en general. Y uno de esos famosos grupos son los Illuminatis. Y seguramente ustedes los han escuchado porque en Internet se han expandido una cantidad de historias sobre este grupo. Se dice incluso que muchos famosos políticos y grandes poderosos económicos hacen parte de este grupo. Lo cierto es que el día de hoy vamos a tratar de darles datos exactos sobre quiénes eran los Illuminatis, cuándo aparecieron, cuál era su objetivo, pero sobre todo aquí vamos a entender un poco cómo funcionaban esos grupos y qué era lo que pretendían. Y para eso tengo un invitado que está nuevo por aquí en Ventana al Misterio, pero al cual conozco hace bastante tiempo. Él es Ángel Virén, investigador y docente. Ángel, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Ventana al Misterio. Buenas tardes, Joana. Un placer estar aquí en tu programa y muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Ángel, definitivamente, digamos que en todo el transcurso de las sociedades y de la humanidad, podríamos hablar de que han existido diferentes organizaciones que hacen parte precisamente de ese llamado grupo selecto que puede manejar de alguna manera los hilos del poder. Y yo quisiera que empezáramos a desarrollar este capítulo aquí en Ventana al Misterio con lo más básico, porque quizás muchas personas no van a entender todo el contexto del cual vamos a hablar. Quisiera que nos empezara contando qué es una sociedad secreta. Bueno, sociedades secretas normalmente pues aluden a grupos algo cerrados para que poco accesibles. Hay que cumplir una serie de requisitos, no solo de índole socioeconómica, sino también de índole intelectual, y que normalmente siempre se fijan estas sociedades secretas algún tipo de objetivo, ya sea político o, o de dominio cultural, ¿no? Entonces, las sociedades secretas han ejercido en ocasiones un cierto poder en la sombra, ¿no? Para poder difundirse en la sociedad y ser hegemónicas, ¿no? En ese sentido. Así es, Ángel. Y hoy vamos a hablar específicamente de los Illuminati, porque debido a que en Internet se empezaron a expandir algunas leyendas, pues muchas personas incluso relacionan, parece chiste, pero relacionan este tema con el fenómeno ufológico, dicen que los Illuminati son estos relacionados también un poco con los famosos reptilianos y que la reina Isabel era una Illuminati, que Donald Trump también, y entonces mezclan una cantidad de cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero lo cierto sí es que los Illuminati existieron, eran una sociedad secreta, muy antigua además, y de eso precisamente vamos a hablar aquí con Ángel Vidal, nuestro invitado. Pero antes de centrarnos en eso, Ángel, yo sí quisiera preguntarle a usted qué le parece todas esas historias que surgen en Internet precisamente hablando de una cantidad de cosas incoherentes. Es hasta chistoso hablar de esto, ¿no? Y va perdiendo además, digamos que el hilo real de este tipo de historias.
Yo he escuchado teorías de lo más descabellado, ¿no? Referidas al tema de los Illuminati, ¿no? Que parece que está muy de moda, muy en boga en estos tiempos, como si los Illuminati fueran el centro de todo y fueran los responsables del completo devenir, ¿no? De la humanidad, ¿no? Se les ha dado mucho bombo porque, por ejemplo, se les cita en la película del Código Da Vinci, también se les cita en la misma novela de Dan Brown, y es una novela que se hizo muy popular, al igual que la citada película, ¿no? Entonces, eso contribuye a que los Illuminati hayan adquirido un estatus mainstream inusitado, ¿no? Y parece que ya muchas veces en muchas ocasiones a nivel popular se les asocia pues, a otras cuestiones, a otras teorías que no tienen nada que ver con como los Anunnaki, los reptilianos, que si son de origen extraterrestre, que si esto, Sí. si aquello. No, es mezclar churros con meninas, como decimos en España, y de verdad es una... yo creo que esto también es algo deliberado para, para botar mucha desinformación y por lo tanto generar confusión, que la gente a fin de cuentas no sepa realmente de lo que se trata el fenómeno, porque es un fenómeno histórico en realidad, y cuál es su origen y cuáles son sus verdaderos objetivos y qué lazos mantienen este tipo de sociedades secretas, entre ellas los Illuminati, con los dueños del mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sí existen. De eso hablaremos a continuación. Sí. Exactamente, Julián. Sí, hay unas teorías demasiado descabelladas, pero lo cierto es que esos grupos secretos sí existen y han existido a lo largo de la historia y muchos incluso se mantienen, digamos que un poco cambiando también esos lineamientos iniciales que tenían algunos, como son grupos secretos, tampoco es que tengamos toda la información, pero lo claro es que sí hacen parte de la historia y que es una realidad. Y empecemos, Ángel, hablando precisamente cuál es el origen de este grupo, de los Illuminatis, cómo es que nacen, qué es lo que pasa con estos también conocidos como los Iluminados de Baviera. Pues esta historia es muy larga, pero muy interesante. Vamos a intentar llevar a cabo una síntesis de la misma en el programa de hoy, si te parece, porque bueno, contienen muchos enfoques, muchas aristas. Es un tema muy denso porque abarca también numerosos siglos de la historia de la humanidad. Entonces es complejo, pero voy a intentar dar unas pinceladas de su origen más remoto, ¿no? Que hay que situarlo en el Bajo Imperio Romano, en el Bajo Imperio Romano, en aquellos siglos, entre los siglos IV y VI, que como bien sabremos prácticamente todo el mundo hoy, pues tuvo lugar la caída del Imperio Romano de Occidente, que por aquel tiempo ya estaba cristianizado, y en ese contexto, las clases privilegiadas del régimen romano, es decir, el patriciado, que era bueno, pues la clase también propietaria de la mayor parte de los medios de producción, es decir, de las tierras y también de lo que era el comercio y la actividad mercantil, pues debido a la inseguridad que se vive en las urbes romanas durante esos siglos, porque ya está en declive, está a punto de ser invadido y tomado por los pueblos germánicos, el Imperio Romano, el de Occidente, entonces se refugian en el campo y establecen pues una especie de villas extensas, fortificadas, basadas en la producción agraria, ¿no? La cual controlan. Estas aristocracias que tienen su origen, como digo, en ese patriciado urbano romano, los patricios, rápidamente se dan cuenta del papel que ejercen en la sociedad, ¿no? Y lo que hacen es intentar primero preservar sus privilegios y sobrevivir a lo que son las invasiones germánicas y sobre todo, en cuanto sea posible, reorganizar la situación a nivel político y social mediante ¿qué? Mediante una serie de principios oligárquicos. Es decir, este patriciado romano refugiado en el campo no eran partidarios de un régimen político basado en una democracia, sino eran partidarios de una oligarquía.
partidarios de los privilegios aristocráticos, de una república, del establecimiento de una república aristocrática. Bien es verdad que durante algunos siglos sobrevivieron como clase social, pero no pudieron llevar a cabo su proyecto político. Esto habría que esperar a que en el siglo XIII, en el contexto de las cruzadas, concretamente la cuarta, haya un estado al norte de Italia, que es la República de Venecia, que ya había logrado, esta clase social ya había logrado formar un estado. Pues bien, va a tener un golpe de suerte en ese siglo, porque a principios del siglo XIII, como digo, 1204, los cruzados, pues aquellas organizaciones, por decirlo de alguna forma, aquellas expediciones militares de los príncipes europeos, de los príncipes, de los nobles, pero también que le seguían muchos campesinos, para lograr recuperar los santos lugares en Oriente, llevaron a cabo una nueva expedición, que es la Cuarta Cruzada, en la que, por una serie de desavenencias con el Imperio Bizantino, que es el heredero del Imperio de Oriente, la parte que los bárbaros 1000 años antes no invadieron, pues hubo unas desavenencias entre ellos y se produjeron desmanes en la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que era Constantinopla. Tanto es así que los cruzados europeos saquearon Constantinopla, ¿no? Fue tal el nivel de saqueo que se produjo de Constantinopla, que era posiblemente la ciudad más rica en términos económicos y financieros del mundo en aquel tiempo, que todo lo que se pudieron traer le benefició a la República de Venecia, ¿no? Que a partir de ese momento logró, por un lado, convertirse en un vasto estado colonial, ya que formó incluso un pequeño estado en el Oriente Próximo, cerca del Imperio Bizantino, en la franja de Palestina, llamado el Imperio Latino, y aparte pues ejerció a partir de ese momento un control total sobre el tráfico de mercancías y sobre el tema mercantil y marítimo en todo el Mediterráneo, ¿no? Es así, se convirtió en una república mercantil pujante a partir de ese momento y que además se oponía al Vaticano, era enemiga del Vaticano. Esta era la República de Venecia y, por tanto, las actividades económicas a las que se dedicaban los venecianos. Es decir, en la República de Venecia tiene lugar el origen de la burguesía moderna, tal y como la conocemos. Así es, Ángel. Sí, y el caso es que eso sí es cierto que se produjo en el siglo XIII. La República de Venecia fue expandiendo su poder comercial mercantil por todo el Mediterráneo, pero se topó que a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, el status quo iba a cambiar. ¿Por qué? Porque con el descubrimiento de América, es decir, con la incorporación de América, que era un continente aislado para el resto del mundo, estaba aislado porque no estaba en contacto ni con Europa, ni con Asia, ni con África. En ese momento se incorpora América a este circuito mundial de tráfico de mercancías y de comercio. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el peso comercial ya no se encuentra en el mar Mediterráneo, sino en el Océano Atlántico, donde se producen intercambios, sobre todo entre América y Europa Occidental. Ese tráfico comercial lo dominarán los castellanos y los portugueses, que son los primeros en llegar a América, ¿no? Y posteriormente en iniciar la conquista. Entonces, ¿qué pasa? La República de Venecia en el Mediterráneo, como no puede participar de ese comercio, pues entonces entra en declive. Rápidamente, pues tiene que reaccionar de una forma. Por lo que al no poder monopolizar el comercio, por ejemplo, de la plata y el oro que viene de América, pues estos venecianos que han quedado un poquito apartados, pues se ven obligados a apostarle al capitán financiero y trasladan su base de operaciones del mar Adriático, en donde están, que es una parte dentro del mar Mediterráneo, cerquita de Italia, pasan su base de operaciones de ahí a los Países Bajos y posteriormente a Inglaterra. Ahí van a experimentar los venecianos, van a experimentar un salto cuántico,
porque encontrarán tanto en los Países Bajos, que ya eran de por sí protestantes, ya habían llevado a cabo la reforma protestante, e Inglaterra también, porque ya Inglaterra se había deshecho del el control de la Iglesia Católica de Roma, del control del Papa, había proclamado una iglesia independiente que era la anglicana, con lo cual, pues los venecianos encontraron un terreno abonado y propicio para llevar a cabo sus actividades mercantiles, y volver a recuperar la fuerza que tenían antes, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que van a encontrar cuando pasen de Países Bajos a Inglaterra y se asienten definitivamente los venecianos allí. Porque a principios del siglo XVII, aquí en Inglaterra, se produjo una unión de estos mismos venecianos con otros grupos que ya se habían asentado previamente en Inglaterra y que iban a jugar todos juntos un importante papel a nivel financiero, no solo en Europa Occidental, sino posteriormente a nivel global. Allí los venecianos se terminaron fusionando con algo que está vinculado a lo que abordamos esta noche, con los templarios. Los templarios también Sí. habían terminado recabando en Inglaterra, curiosamente. Nada más que llegaron unos 3 siglos antes que los propios venecianos. Fíjate, los templarios, yo creo que hoy en día todo el mundo más o menos sabe que es una orden religiosa militar, es decir, de monjes guerreros, Sí. que surgieron en el siglo XI para proteger los santos lugares, y que, bueno, pues eran fieles seguidores del Papa, etcétera, etcétera. El caso es que en determinado momento, debido a una serie de cuestiones geopolíticas y también económicas, hubo un papa en el siglo XIV que, aliado con el rey de Francia, decidieron liquidar la orden, Ujú. pero estos templarios, por lo menos parte de su cúpula, lograron sobrevivir a aquellas persecuciones, marcharon a Escocia, que por aquel tiempo el rey de Escocia, Robert I de Bruce, estaba excomulgado por el Papa. Qué mejor lugar para esconderse, porque era el propio Papa el que había desatado esas persecuciones contra los templarios en connivencia con el rey de Francia. Y con el tiempo, los templarios pasaron de Escocia a Inglaterra, sobre todo cuando Inglaterra ya abandonó el catolicismo y abrazó la religión anglicana en el siglo XVI, ¿no? Es decir, los templarios ya en el siglo XVI, principio del siglo XVII, para cuando llegan los venecianos, ya están muy asentados allá, ¿no? Los templarios se habían dedicado, cuando estaban en su mejor momento, pues a actividades de préstamo bancario y transacciones financieras, tanto en Francia como también para el Papa o como para otros reyes europeos. Eran los prestamistas y los banqueros de Europa en aquel tiempo, ¿no? Fíjate que los venecianos ven las posibilidades de poder aliarse con lo que ha quedado de la orden templaria, que ya más que monjes guerreros, eran monjes economistas y monjes banqueros. Eso es lo que se habían convertido en Inglaterra, ¿no? Claro, tenían todo el dinero, todo el poder Claro, económico para empezar a manejar las sociedades. claro, y habían evolucionado a ese nivel, ¿no? Y no solo los venecianos, cuando llegan a principios del siglo XVII, llevan a cabo una unión con los herederos de los templarios allí en Inglaterra, sino también Londres, la capital ya por aquel tiempo del Reino de Inglaterra, era la capital financiera de los judíos. Bien, pues como decía, pues en aquel tiempo, en el principio del siglo XVII, cuando los venecianos pasan su base de operaciones a Inglaterra, se encuentran y deciden fusionarse con los herederos de los templarios allá, que ya eran prácticamente banqueros, ya no tenían nada de raigambre militar en ese sentido, pero también se van a unir a una comunidad judía que era el clan Baruch, que dominaba todas las finanzas de Europa Occidental por aquel tiempo. Tanto es así que el clan Baruch, estos banqueros judíos, habían fundado el Standard Chartered Bank en Londres en 1613, uno de los primeros bancos del mundo y uno de los más fuertes. ¿Qué encontramos entonces de esta forma? Que a principios de ese mismo siglo, XVII, se formó una oligarquía, una suerte de oligarquía mundial financiera, formada por los venecianos, los templarios y los judíos, ¿no? Que más tarde
recibiría el nombre de Internacional Financiera, la famosa Fininter. Es de la que yo he hablado en algunas ocasiones pues, en mi canal, la Fininter, ¿no? Que es hoy en día lo que muchos apuntan de que es la principal élite que quiere llevar a cabo el nuevo orden mundial, ¿no? Sí, Fíjate, Joana, que en la terminología de la propia Biblia, las raíces ideológicas de la unión de los amos del dinero, porque esta gente son los amos del dinero, estas tres partes, judíos, venecianos y templarios, según la Biblia, entonces terminarían convirtiéndose y potenciando lo que se conoció siempre como fariseísmo, los fariseos, ¿no? Que el fariseísmo es la ideología casuística del próspero comercio y la población sí, artesanal de las ciudades de la antigua Judea, ¿no? Esta sí, gente, esta gente equivaldría a eso mismo, ¿no? Y bueno, en esta alianza invisible que hemos visto que se ha formado a lo largo de ese siglo entre estos tres sectores, venecianos, templarios y banqueros judíos, fundamentalmente el clan Baruch, quiero destacar que cada uno desempeñaba un papel diferente dentro de esta alianza o cada uno era fuerte en un ámbito, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, el poder conceptual de esta alianza permaneció con los templarios a través de lo que se ha llamado el Priorato de Sion. Para todos los seguidores del Código Da Vinci, la película, el libro, pues les sonará mucho. así El cual, es. pues el Priorato de Sion y los templarios, pues estaban comprometidos con el chantaje ideológico del Vaticano. Nosotros nos callamos la boca a cambio de que el Vaticano no nos persiga, ¿no? Porque los templarios, pues parecen ser que albergan ciertos secretos acerca de los comienzos del cristianismo. Como acabo de decir, todos los que sean aficionados al tema del Código Da Vinci sabrán a lo que me refiero con el tema de María Magdalena, el Santo Grial y todo esto. Mientras que las funciones administrativas de la propia alianza pertenecían a los venecianos, las desempeñaban los venecianos, ¿no? Fíjate que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? A lo largo de ese siglo y sobre todo al siglo siguiente, que es el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, las actividades administrativas que intentaron llevar en Inglaterra los propios venecianos, que era la parte que les tocaba a ellos, pues tomaron la forma ¿de qué? Tomaron la forma de la masonería, que es lo que vamos a hablar ahora, que tomaron la forma de la Claro. masonería en ese momento. Es decir, se estructuraron como si fuera una orden masónica, en ese momento los venecianos. Por último, y al margen de esto, el ámbito puramente financiero de esta triple alianza fue controlado exclusivamente por las casas bancarias judías, ¿no? Primero los Baruch y posteriormente la familia Rothschild, que también está metida en el ajo como un auténtico linaje de banqueros y prestamistas financieros, ¿no? Fíjate que, para resumir esta parte, si hablamos de raíces conceptuales o los fundamentos del comportamiento social, y aludiendo antes al tema de la Biblia, la internacional financiera, esta triple alianza, alimentaría lo que es la ideología del fariseísmo, como dije antes. El Vaticano, que era uno de sus principales rivales, la nobleza negra siempre fue rival del Vaticano, la triple alianza también lo va a ser, alimentará otra ideología diferente que es el saduceísmo y, por último, habría una tercera corriente, grupo a nivel global que se disputa el poder, que es la red de cátaros modernos, ¿no? Que serían los esenios y los cabalistas. Estos tres grupos, el Vaticano, la Finintern y los cátaros, se llegan disputando el dominio global desde hace muchos siglos. Pero es cierto que la internacional financiera, la Triple Alianza, la Finintern, lleva la delantera, ¿no? Fíjate que ahora vamos a entrar con el tema de la masonería, el tema de los Illuminati, que va por ahí, Sí, pero quisiera decir antes una cosa, porque los Illuminati fueron fundados ya en Estados Unidos. ¿Y por qué ocurrió esto? Y es que los venecianos, unidos a los templarios y a los banqueros judíos, a finales del siglo XVIII,
como vieron que en Europa las cosas estaban cambiando y estaban muy revueltas, el grupo de lo que te hablaba yo, de los cátaros, a través de ciertas sociedades secretas que también controlaban los cátaros, estaban llevando a cabo propaganda para protagonizar revoluciones, como luego tendrá lugar la Revolución Francesa. Los venecianos vieron el peligro de esto, de que estas revoluciones pudieran socavar su poder, y se largaron rápidamente ¿a dónde? A Estados Unidos. A Estados Claro. Unidos, donde montaron los Illuminati y donde posteriormente pues dieron lugar ya a lo largo del siglo XIX y XX pues a una serie de grupúsculos oligárquicos de tinte financiero que tienen mucho que ver con los Rockefeller, responsables posteriormente en la fundación de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva Federal, que no es más que una corporación, privada que presta dinero al gobierno de Estados Unidos con intereses. Es decir, no es un banco nacional estatal, sino es un banco privado, la Reserva Federal. Ajá. Eso es fruto de los Rockefeller, que son a su vez fruto de la inmigración de la nobleza negra veneciana y de los Illuminati a Estados Unidos, ¿no? Esta como la primera parte que quería como poner en consonancia, ¿no? Porque es importante saber las raíces Ujú. de por qué se produce por qué se produce el nacimiento, ¿no? de estas sociedades secretas, qué es lo que persiguen, ¿no? Y cómo realmente los Illuminati, al fin y al cabo, es un epílogo, es un apéndice. Esto viene de muy anterior, ¿no? Y es a lo que vamos a aducir, ¿no? A continuación. Claro, Ángel, son grupos que van de alguna manera transformándose, evolucionando, como usted muy bien nos explicaba, que se entremezclan, pero que al final tienen un objetivo claro y es ahí cuando llegan. ¿Qué pasa cuando empieza, digamos que su fundación en Estados Unidos, Ángel? Fíjate que los venecianos, los encargados de la parte administrativa de esta triple alianza de la Fininter en Inglaterra, ¿eh? Cuando vieron que la cosa peligraba y que había posibilidades de una revolución social en Europa y eso podía peligrar sus intereses en cuanto a dominio, pues emigraron, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa al mismo tiempo, ¿no? Estos venecianos, al igual que sus colegas templarios y judíos, pues lo que querían era establecer pues, regímenes liberales basados en el libre comercio, ¿no? Para hacerse multimillonarios ellos mismos, porque ellos consideraban que a través del comercio se ejercía el dominio económico y si dominas la economía, dominas la política y por ende dominas la sociedad. Esa era su forma de pensar. Y esta gente también es responsable, por ende, de un rasgo característico del capitalismo que ellos estaban propugnando y que ellos estaban potenciando, porque al fin y al cabo, pues representan la cara visible de esa burguesía que quiso implantar como modelo económico el capitalismo. Pues ellos potenciaron lo que es el pensamiento en cuanto a la economía política, ¿no? Y desarrollaron la teoría a lo largo del siglo XVIII, antes de emigrar a Estados Unidos, inmediatamente antes, desarrollan la teoría de las estructuras cerradas supranacionales. Repito, estructuras cerradas supranacionales. Es muy importante porque es un rasgo fundamental y definitorio de lo que es la economía política bajo el capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Estas estructuras lo que hacen es eliminar una contradicción básica de ese propio sistema, que es la siguiente. El mantenimiento, por un lado, entre una homogeneidad económica global, en que todo el mundo se rija por reglas capitalistas, y una heterogeneidad, es decir, diferencia política a nivel global. Tenemos un mismo sistema económico en el mundo que queremos difundir, pero el problema es que hay muchos estados-nación diferentes. Es decir, hay homogeneidad económica, pero no política. Pues estas estructuras Oh. cerradas supranacionales vienen a resolver este problema. Y la Fininter las potenció. ¿Por qué? Porque es necesario que haya una homogeneidad política junto a la económica. Porque
para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de grandes capitales, se requieren estructuras que estén por encima del Estado y del capital y que garanticen ininterrumpidamente los intereses de los grandes capitales y capitalistas. De esta forma, el que es el sistema capitalista que ellos potencian, viene a ser un triángulo. Por una parte el capital, por otra parte el Estado y por otra parte estas estructuras cerradas supranacionales de administración y de coordinación mundial. Sin embargo, entre el siglo XVII y XVIII, la Fininter se da cuenta de algo, que cuando se está construyendo el capitalismo, no solo en Inglaterra, sino se está intentando difundir en otros lados, pues ellos mismos, la burguesía que conforman ellos, pues carecen de estas estructuras. No había estructuras de ese tipo en aquel tiempo. No había empresas multinacionales, por decirlo de alguna forma, que puedan coordinar el capitalismo a nivel global y, por tanto, las ideas liberales y de libre comercio, ¿no? ¿Y en cómo se las arregló entonces la Fininter para llevar a cabo su proyecto? Pues se las arregló con lo que tenía a mano en ese momento. ¿Y qué eran? Las organizaciones masónicas, que sí existían en aquel tiempo. Claro. Las masónicas y las sociedades secretas. Ya que la masonería como tal la habían traído los templarios cuando emigraron de Francia a Escocia y de Escocia a Inglaterra. La masonería es heredera y fundación de los templarios. Pues ya existía la masonería allí, de una forma un poco incipiente, pero existía, ¿no? En el siglo XVII. Por eso, a los venecianos les interesaba aliarse con los herederos de los templarios allí en Inglaterra. Claro, y empiezan como a hacer una especie de, a reclutar gente, ¿no? Para poder cumplir ese objetivo. Claro, fíjate que durante las primeras etapas de existencia de estas estructuras cerradas supranacionales, que todavía no estaban establecidas como tal, pues la Fininter trató de echar mano de esas organizaciones masónicas y de estructurarlas, ¿no? Todas estas organizaciones masónicas que en el siglo XVII ya habían fundado los templarios y en la que entraron de lleno los venecianos, en aquel tiempo eran exclusivamente controladas por los británicos y se dividieron en dos. Por una parte, lo que se conocen como isleñas, las organizaciones masónicas isleñas y las organizaciones masónicas continentales. Para la primera de ellas, Gran Bretaña era siempre lo primero, inculcando el patriotismo y velando por los intereses británicos de una manera muy estricta. Esas eran las isleñas. Y las organizaciones masónicas continentales eran una especie de versión para la exportación, que hablaban en cambio del cosmopolitismo y de la difusión del liberalismo por los 4 puntos cardinales. Pero lo que podemos observar es que los intereses de estas protoestructuras cerradas supranacionales, que realmente eran las organizaciones masónicas, realmente coincidían por completo con los intereses imperialistas de Gran Bretaña. Iban de la mano, ¿no? En ese sentido. Es lo que encontramos. En ese momento, cuando estas organizaciones masónicas están desarrollándose a lo largo del siglo XVIII en Inglaterra, ya están, aunque fueron fundadas por los templarios, pero están estructuradas por los venecianos y penetradas por los venecianos, ya formaban parte todos de una misma sopa, como quien dice. En ese momento, cuando ven que ideas revolucionarias de tipo democrático que podían surgir en Europa, ya lo veremos luego con la Revolución Francesa, podían afectar a los intereses oligárquicos que tenían ellos, dicen, oye, vámonos de Europa porque no es terreno, porque creemos que en Europa va a ocurrir esto, y finalmente ocurrió, y emigraron a los Estados Unidos en 1776. Y no deja de ser curioso porque precisamente en 1776 es el año en que se aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Por eso dicen que la Declaración de Independencia, los padres de la patria de Estados Unidos, son masones, son gente venida de Europa,
gente que ha heredado los principios de la nobleza negra veneciana y de los templarios, de la Fininter, todo guarda relación, como ves, ¿no? Y en el ámbito Eh, más místico también por eso mismo se habla incluso de las construcciones más importantes de Estados Unidos y la cantidad de símbolos masónicos que se pueden encontrar en esas representaciones también, hablando ya del tema como la místico. pirámide, el ojo que todo lo ve, ¿no? Eso es que los venecianos, desde que vivían todavía en el norte de Italia en tiempos de Roma, eran fieles admiradores de la cultura hermética egipcia, de donde vienen todos esos símbolos, el ojo que todo lo ve, la pirámide, etcétera. Eran fieles seguidores de esa cultura hermética que Así consideraban es. muy profunda. Todo guarda relación. Entonces, ¿qué Claro. vemos? Claro. Entonces, ¿qué vemos en 1776? Que las actividades que llevan a cabo los venecianos junto a los templarios y los judíos emigraron, se extendieron a Estados Unidos bajo el nombre de los Illuminati. Ujú. De hecho, pues los Illuminati, como sociedad secreta fundada por los venecianos, realmente, pues se establece el 1 de mayo de 1776, que como he dicho, coincide por fecha con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y por eso guarda relación con el tema de la masonería. O sea, aquí está todo relacionado. Los venecianos, los templarios, los banqueros judíos, los Rothschild, los Baruch, los masones, todo, los Illuminati, todo guarda relación. La difusión del liberalismo, la difusión del capitalismo, el nacimiento de la burguesía, todo guarda relación. Todo está en la misma sopa, ¿no? Y no es una coincidencia. No es una coincidencia, sino que es algo deliberado, es algo que esta gente lo lleva planificando mucho tiempo. Para eso han fundado sus instituciones, para eso han emigrado a otros lados para difundir sus principios ideológicos de corte financiero y de corte oligárquico, ¿no? El caso es que ese 1 de mayo de 1776, ya en terreno estadounidense, en lo que eran las antiguas 13 colonias de la costa este, que es el germen de los Estados Unidos posteriores, esta sociedad secreta de los Iluminados de Baviera, como se conocieron a los Illuminati, porque muchos de esos herederos de la nobleza negra veneciana y templarios que vivían en Inglaterra eran de origen alemán, de ahí Iluminados de Baviera, esa región de Alemania. Bueno, esta sociedad fue fundada allí por Adam Weishaupt, o sea, más alemán imposible, y en teoría, lo que encontramos, ahí le tenemos, Adam Weishaupt, y en teoría, desde sus inicios, esta sociedad manifestaba oponerse a la influencia religiosa, ya fuera cristiana católica o cristiana protestante, sobre la misma sociedad, porque consideraban que la religión era un opio y que tenía oprimida pues al pueblo llano, ¿no? Y también se oponía a los abusos del poder del Estado, encarnados en las monarquías absolutas que dominaban sin ningún tipo de oposición en aquel tiempo. Poquitos años después, en 1782, se integra en la misma sociedad secreta el aristócrata Adolf von Nigg, que también era de origen alemán, y es el señor el responsable de proporcionarle a esta sociedad secreta una estructura propiamente masónica. Es decir, con la entrada de este señor, la sociedad se convierte en un ariete de la nobleza negra veneciana para extender sus principios ideológicos en Estados Unidos. No solo en Inglaterra, de donde procedían, sino ahora queremos hacernos con Estados Unidos, porque ellos sabían que Estados Unidos era el futuro, que Claro. iba a ser la futura potencia mundial. Y dijeron, allí tenemos que estar. Esta gente era muy visionaria, esta gente sabía muy bien lo que hacía. Esa es la cuestión, ¿no? Fíjate que, aparte de proporcionarle una estructura paramasónica, a partir de ese momento los Illuminati, gracias a ello, a esta estructura, pues consiguieron reclutar a muchos masones de otras sociedades secretas y lograr infiltrarse en logias enteras. Estaban difundiendo su mensaje por todo lado, ¿no? Y a día de hoy, por lo que sabemos, los Illuminati, porque siguen existiendo pese a que la orden o la sociedad secreta se disolvió en 1785,
Algunos autores, investigadores, piensan que algunos Illuminati luego pudieron regresar a Europa y participar de algún modo en el desarrollo de la Revolución Francesa, no como su ala más radical, que eran los jacobinos, sino con interés en moderar la revolución, en hacerla descarriar en sus intenciones más radicales y terminar instaurando a Napoleón Bonaparte. Muchos apuntan de que son los culpables de que la revolución se moderase y que se abortase de alguna forma y que terminase en la dictadura de Napoleón en ese sentido. Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Muchos investigadores. Pero por lo que sabemos, los Illuminati siguen existiendo. Hay que quitarles esa aura tan mística que tienen, de que llevan a cabo celebraciones oscuras y tal. Esta Sí. gente realmente lo que persigue es el poder político a través de una serie de principios oligárquicos que ellos resumen y en lo que se denomina nuevo orden mundial, ¿no? Es Ujú, decir, los Illuminati no es más que un brazo ejecutor de la Finintern. Un brazo más importante. Importante también porque tienen una tradición histórica, pero no el único que tiene la Fininter, no el único brazo. Por lo que sabemos, están formados por unas 13 familias, ¿no? Interconectadas entre sí, a través de las cuales pues, controlan numerosas parcelas de lo que es el poder económico, financiero, social, cultural, etcétera. La mayor parte de las mismas, como ya hemos podido ver a lo largo de este recorrido histórico, tienen su origen en la nobleza negra veneciana, en los templarios y en el clan Baruch en Inglaterra, ujú. que como vemos, pues si nos retrotraemos más atrás, pues esta gente parte de cuando el Imperio Romano era cristiano en los últimos siglos antes de las invasiones. Eso tiene que ver mucho para los que siguen con atención todo lo que tiene que ver con la leyenda artúrica y el Santo Grial. Este patriciano romano también guarda relación con los merovingios, una de las dinastías germánicas, pero que terminó Ujú, mezclándose con la población hispano-romana. Es decir, sí, como ves, todos son familias influyentes, importantes, con exacto. grandes recursos y son propietarios. Son élites. Esto es una Ujú. cuestión de élites. No es más que eso, ¿no? Así es, Ángel. Y usted mencionó una palabra que quizás muchos desde hace ya varios años hemos venido escuchando y es el famoso nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial precisamente nos habla de eso, de esas élites, de esas familias multimillonarias que están planeando, digamos que un tratado para poder gobernar el mundo. ¿Qué más podemos decir de este nuevo orden mundial y cómo se conecta con los Illuminati? Bueno, el nuevo orden mundial, una idea muy vieja pese al nombre, pese a que se dice nuevo, pero es una idea muy vieja de dominación, es algo impulsado por la triple alianza de la FININTER, ¿no? Por la internacional financiera que tenía en origen, tuvo su base de operaciones primero en Norte de Italia, en la República de Venecia, posteriormente en los Países Bajos, posteriormente en Inglaterra y luego emigraron a los Estados Unidos. Son los fundadores de la Bolsa de Wall Street, ni más ni menos. Hoy en día la FININTER tiene sus puntos fuertes en dos zonas geográficas. En la City de Londres, donde aunque se fueron muchos en el contexto que te comentaba antes del siglo XVIII, pero permanecieron otros tantos, y el otro punto de apoyo es Wall Street. La FinIntern, que realmente lo que quiere que es una especie de un imperialismo financiero, ¿no? Un imperialismo financiero para ello pues lleva a cabo su proyecto global, ¿no? Yo he comentado en varias ocasiones ahí en mi canal, pues que la Fininter tiene su propio proyecto con un nombre, además, le han dado un nombre a su propio proyecto global de dominio imperialista, ¿no? Financiero, que se llama el proyecto Nueva Babilonia. El proyecto Nueva Babilonia parte de Wall Street hacia el resto del mundo. ¿Mm? En ocasiones, la Finintern se alinea y se alía con otras élites rivales que proponen otro tipo de proyectos de dominación mundial.
que como por ejemplo la élite de los Rothschild lleva a cabo, que tiene su punto fuerte en Londres, donde coincide con la Finintern, pues intenta llevar a cabo otro tipo de proyecto de dominación global llamado Nueva Jerusalén. A veces la Finintern y este proyecto de los Rothschild pues se unen para poder llevar a cabo su plan, ¿no? Aunque en otras ocasiones pues están enfrentados ambos proyectos y ambas élites. Pero el concepto de nuevo orden mundial es muy propio de la Finintern. Lo que pasa que hoy en día a la Finintern le han salido rivales, no solo estos Rothschild, que antiguamente eran colaboradores suyos. Hoy en día, ya te digo, tienen otro proyecto llamado Nueva Babilonia, sino le han salido otras élites rivales a lo largo y ancho del mundo que también quieren su propio proyecto global y su propio proyecto de nuevo orden mundial. Así que hoy en día no habría un nuevo solo orden mundial, sino al menos 6 nuevos órdenes mundiales. Claro. ¿Quién ganará en esta pugna? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Finintern es una de las élites más antiguas y que lleva bregando siglos y siglos para hacerse con para ganar esa carrera y hacerse con el dominio mundial, ¿no? Y Es fíjate, una batalla por saber cuál es el más poderoso y finalmente cuál de todas las estructuras logra poner, digamos, que esa línea que tienen para poder dominar el mundo. exacto, es una lucha fratricida entre élites, ¿eh? Si bien es verdad que la Finintern es posiblemente la élite más antigua, y la que mejor estructura tiene, pero no puede dormirse en los laureles. Si quiere conseguir sus objetivos de nuevo orden mundial, tiene que luchar contra las otras élites y contra los otros proyectos rivales que potencian el resto de élites, que al menos son 6. Aparte del de la Finintern, que es el proyecto Nueva Babilonia, tenemos el de los Rothschild, con base en Londres, que es el de Nueva Jerusalén, pero luego tenemos el proyecto Gran Eurasia, que está dirigido por Rusia, tenemos el proyecto Gran China, o Tatung, que está dirigido por la propia República Popular de China, Sí. está el proyecto del Califato Rojo Sufí, que está dirigido por Turquía, y está el proyecto también de el Internacional Negro, que es el proyecto del Vaticano, que todavía sigue siendo rival de la Finintern, de la nobleza negra, se odian. O sea, entonces Claro. es una lucha entre élites. Y fíjate que los modernos Illuminati, que no es más que un brazo ejecutor de la Finintern, pues, como te decía antes, están formados por una serie de familias, al menos en lo que podemos llegar a conocer. Te voy a decir el nombre de estas familias Por para que más o favor. menos la audiencia Claro, los porque conozca. hay que entender que esto va evolucionando, digamos, y ya lo mencionaba muy bien Ángel anteriormente. Digamos que hay muchos teóricos, incluso que dicen que los Illuminati se acabaron hace rato y que ya esa orden ni siquiera existe, pero el asunto es que van evolucionando, se van volviendo un poco más pequeños, un grupo muy sectario aún, pero además que guarda todavía muchísima información y que pretenden estar en la sombra para evitar también llamar la atención. Y eso es muy normal, ¿no? Ángel, ahora sí, por favor, esa lista de las familias que es bien interesante para que podamos entender también, porque cada una de ellas maneja no solo, digamos que la economía, sino que tienen muchas líneas. Hay gente dentro de la farmacéutica, hay gente dentro de la tecnología y todas esas líneas nos van llevando a entender también cómo nos estamos relacionando como sociedad, por qué funcionamos de la manera que estamos funcionando, además económicamente, socialmente y culturalmente. Efectivamente, ¿no? Y fíjate que hoy en día, lejos de lo que pueda pensar gran parte de la videoaudiencia sobre los Illuminati, ese nombre que causa temor o que causa misterio, los Illuminati hoy en día han terminado siendo los chicos de los recados de esta Finintern. Lo que pasa es que Claro, son muy efectivos, pero sí, sí, simplemente sí. son chicos de los recados. Es como el Ujú. personaje de George Soros. George Ajá. Soros forma parte de los Illuminati,
de alguna forma, y también termina siendo chico de los recados de la Fininter para implantar la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es uno de los planes que forman parte de la Fininter. No hemos hablado de ella, eso da como para otro programa. Pero mira, te voy a citar las familias porque para que la gente conozca Sí, los Illuminati actuales, los Illuminati modernos, que trabajan para la Fininter. Pues son las siguientes: la familia Astor, la familia Bundy, la familia Collins, la familia DuPont, la del tema de armamentístico, los DuPont, la familia Freeman, la familia Kennedy, la familia Lee, la familia Onassis, el apellido de soltera de Jackie Kennedy, la esposa del presidente estadounidense malogrado, la familia sí. Reynolds, la familia Russell, la familia Fonduin y por último las dos más importantes, la familia Morgan y la familia Rockefeller. No están los Rothschild, ¿por qué? Porque los Rothschild es otra élite rival, que es Claro. la de Londres, la del proyecto Nueva Jerusalén. Es Ujú. una élite rival. Sí, son banqueros judíos la mayor parte de ellos. Comparten sus raíces culturales, pero no así su visión de dominio global. Así es, Ángel. Ángel, estoy aquí un poco a la expectativa de toda esta información porque es bien interesante y como lo dijimos al inicio de este video, aquí no íbamos a hablar ni de especulaciones, ni de las teorías de quiénes son los Illuminatis, quiénes fueron, si la reina perteneció o no perteneció, Uh si -huh. Bush es un reptiliano mezclado con Illuminati, no. Esto es más una clase de historia para poder entender y para poder también abrir un poco la mente, como yo siempre les digo, a todo lo que nos sucede como sociedad, porque es que miren la cantidad de personajes, mejor, de familias que nos nombraba Ángel y eso nos da para hacer todos los videos que ustedes quieran de cada una de ellas, de cuáles son las líneas que dominan, por qué resultan ahí mezclados, qué es lo que pretenden. Solo con la familia Rockefeller nos podemos quedar aquí, los Rothschild también, Bueno, en fin. Da para muchísimo este tema, Ángel, pero ya se nos está agotando el tiempo. Se nos está agotando el una tiempo. lástima, pero por lo menos hemos puesto unas pinceladas a nivel general Sí. para que la gente salga como decíamos al principio, de la confusión general que hay acerca de estos Ujú, temas, ujú, ¿no? ujú. Que sobre los Illuminati realmente no tienen nada que ver con ceremonias secretas, todo el mundo ahí con Exacto. máscaras de carnaval, invocando a fuerzas extrañas y Ujú. vínculos con quién sabe si con entidades Oscuras. extracorpóreas, Sí. oscuras o incluso Ujú. extraterrestres. Exactamente, porque hay una cantidad de mitos alrededor de precisamente eso que nos decía Ángel, de esas famosas reuniones y esos famosos rituales que realizan este grupo, pero yo creo, y es mi conclusión personal, que los rituales tienen que realmente son cómo logran ciertas élites y ciertos grupos dominarnos en todos los aspectos de la vida. Recuerden que lo que vivimos no es casualidad. Para mí, todos estamos siguiendo unos lineamientos de algún pequeño grupo sectario que lo que pretende es dominarnos. No sé, Ángel, ¿qué opina y cuál es su conclusión final sobre este tema? La conclusión de este tema es que como pueblo llano que somos, y vemos esto cuando lo analizamos de una forma precisa, profusa, en profundidad, con todo detalle, te das cuenta de que esto es un juego en el que solo están invitadas las élites, ¿no? Y que en cierto modo terminamos siendo peones y solo en ocasiones extraordinarias, en momentos extraordinarios como puede ser una revolución, hoy citábamos la Revolución Francesa, solamente el pueblo es capaz de elevar su voz y decir, aquí estoy yo también para cambiar la historia. Pero generalmente la historia es una historia que la cambian las élites, ¿no? Y la desarrollan las élites, ¿no? Y como vemos, la Finintern, la nobleza negra veneciana, los Illuminati, vienen muy de antiguo. Vienen muy de antiguo. Son castas Así es. privilegiadas que llevan ejerciendo el poder siglos y Ujú. siglos
y que tienen planes en el futuro para el resto de la humanidad, ¿no? Veremos si tenemos alguna Así posibilidad es. como pueblo que somos, de ejercer algún tipo de influencia en algún momento. Ojalá sea así. Así es, y por eso cuando a mí me dicen que, que no hay nadie que nos domine, que no existen esas, que no somos marionetas, yo le Eso es digo lo a que todas quieren las que personas, creamos. exacto, exactamente, eso es lo que nos quieren vender, pero realmente si somos dominados, si lo que pasa, cada cosa que sucede tiene una razón de ser y ya está planeado. Entonces, ustedes pueden sacar su propia conclusión. Esa es mi conclusión desde hace muchísimo tiempo cuando empecé a leer y a escuchar sobre estos temas que de verdad son apasionantes y que, como les decíamos al inicio, tienen una raíz histórica. Esto no es ningún invento de Internet. Obviamente salen Para una nada. cantidad de leyendas y teorías absurdas, pero en el fondo, cuando nos ponemos a analizar cada cosa que sucede y nos vamos a los hechos reales, pues podemos encontrar historias como estas y conclusiones como las que nos trae hoy Ángel. Ángel, mil y mil gracias por estar aquí. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales y tu canal de YouTube donde la gente puede escucharte con temas como este. Muchas gracias, Joana, por la invitación a tu programa. Todo un placer, de veras. Y bueno, pues mis redes sociales, yo básicamente utilizo Twitter y sería @aviren con V 84. Esa es donde me pueden encontrar en Twitter, actualmente X, y luego pues para difundir pues en todo el material que tengo en diversas disciplinas, incluida esta, en materia política, pues tengo un canal de YouTube llamado Eurisco Channel, Eurisco con K, Channel en inglés doble N, ¿no? Allí van a encontrar contenido muy sugestivo acerca de política internacional, economía internacional, aspectos ideológicos e incluso también junto con un compañero pues llevamos a cabo coloquios acerca de películas que siempre tienen algún Ah, trasfondo, un ujú. trasfondo interesante, trasfondo social interesante, así que les recomiendo que lo revisen y le echen un vistazo. Muchas gracias, Ángel. De una vez le aviso, lo voy a estar contactando para que hablemos del Club Bilderberg, Muy porque esa bien. historia me parece fabulosa y yo sé que muchos de los que están aquí conectados también puede llamarles la atención este contenido. A ustedes, muchas gracias por estar conectados como siempre. Por favor, recuerden enviar todos sus comentarios, dejarnos en la cajita ahí su opinión sobre este tema. ¿Qué tal les parece? ¿Qué opinan? ¿Somos o no somos manipulados por las grandes élites? Pues esa es la pregunta, espero que la respondan ahí. Gracias por abrir estas ventanas al misterio y por hoy la cerramos hasta una próxima ocasión.